Un agrado en saludarlos en este jueves 19 de septiembre, ocasión en que en Visión Nocturna queremos hacer algo distinto, dedicarnos a recordar lo que significa nuestras fiestas patrias, porque claramente estos días hemos estado disfrutando no solo de lo que es el descanso, que está asumido ya por toda la comunidad nacional. Hemos disfrutado del baile chileno en algunas partes, pero también de la comida típica y evidentemente cuando recordamos el quehacer del país, cuando recordamos que somos como nación, no nos podemos olvidar de las Fuerzas Armadas y particularmente del Ejército de Chile. Hoy jueves 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército, precisamente nos vamos a dedicar a conversar con quienes integran, hombres y mujeres, que integran el uniforme del Ejército Nacional. Vamos a una nota introductoria, vamos a escuchar a la periodista Giselle Soto en esta nota que ha producido especialmente para este programa. Escuchemos. Cerca de 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden desfilaron en el elipse del Parque O'Higgins para conmemorar un nuevo aniversario de las glorias del Ejército en la Parada Militar 2019. Ceremonia que se repite a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. La fecha concita el interés desde el presidente de la República hasta el ciudadano del rincón más apartado del país. El momento permite rememorar al Ejército su historia con el desfile del piquete de granaderos de infantería en 1810, la Compañía de Infantería de 1905, la Cuarta Compañía Histórica del Regimiento número 6 Chacabuco y entre otras que representan la lucha de los soldados que marcaron el devenir de nuestra nación. En su día, el Ejército recibe el homenaje de sus instituciones hermanas en la parada militar y de su pueblo a través del esquinazo que le brindan guasos y chinas y de volantines al aire que elevan los más pequeños. El origen de esta ceremonia en Chile está en los denominados primitivamente despejes, que se realizaron en Santiago en el amplio llano de Portales, constituyéndose en fiestas populares. A esto concurrían el presidente de la República y los ministros de Estado, todos montados a caballo. Eran los primeros tiempos de la República. La primera parada militar se efectuó en el Parque Cousiño en 1896, cuya marcha se hizo al estilo prusiano. En ella las Fuerzas Armadas y la concurrencia de numerosos públicos rindieron su homenaje al Ejército de Chile. En 1915 y durante la presidencia de Ramón Barros Luco se estableció el 19 de septiembre como día para celebrar las glorias del Ejército. Se realizó entonces una ceremonia más grande e impresionante, dando inicio a la parada militar. En esta oportunidad en Visión Nocturna es nuestra intención revivir la historia, el momento actual y la proyección del Ejército de Chile con integrantes del destacamento de montaña número 8 Tucapel de Temuco. Bienvenido a UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ya lo decía Giselle en su nota, estamos precisamente con el comandante de el destacamento montaña número 8 Tucapel. Número 8 Tucapel. Lo que pasa es que por años el regimiento Tucapel nos cuesta acomodarlos a la nueva nomenclatura. Mire, fíjese, curiosamente no es la primera persona que me lo dice y para serle bien sincero, la denominación de destacamento es algo que nosotros los militares lo tenemos que entender. Llámele regimiento porque la verdad es que todo el mundo lo conoce como regimiento Tucapel. Él es Claudio Mardones Peterman, comandante precisamente del regimiento Tucapel en Temuco, como él me dijo que lo denominara. Está con nosotros el teniente coronel Marcelo Enrique Fernández, a quien le agradecemos la gentileza. Bienvenido también. Muchas gracias. Y sargento segundo, Carla Pino Gutiérrez, que forma parte de esta inclusión que hace el Ejército de Chile en sus filas con la presencia de la mujer. Bienvenida, Carla. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Harto que decir, usted me comentaba en la nota introductoria, esto de la parada militar no nace de un día para otro, esto de celebrar las glorias del Ejército, hay todo un momento, hay toda una participación, incluso ciudadana, para reconocer el trabajo de ustedes. Efectivamente, la parada militar, que quizás es uno de los hitos más relevantes de la celebración de las glorias de nuestro ejército, es una ceremonia republicana que nace no necesariamente del deseo de hacer una presentación del ejército hacia el mundo civil, sino que en realidad nace como una serie de ejercicios militares que practicaban las tropas en la época
en distintos lugares incluso, nunca fue en el mismo lugar. Y que la gente se reunía en esos sectores para ver cómo el ejército hacía sus prácticas militares preparándose para la guerra, digamos, era eso lo que hacían en esa época. Y lógicamente que eso atraía a mucha gente y la gente se sentía, se reunían en la zona y poco a poco se empezó a tomar esto como una tradición de que la gente fuese a ver al ejército, a sus militares, a ver estas prácticas que hacían. Y de ahí es que, claro, efectivamente, no era ni en un día específico, ni tampoco en un lugar específico, hasta el año 1932, donde bajo la presidencia de José Joaquín Prieto, es cuando se decide que esto se va a hacer todos los 18 de septiembre en el Parque Cousiño. Y así se mantuvo durante muchos años hasta el año 1896, donde el presidente Jorge Montt decide que es ahí con Jorge Montt donde por primera vez se decide que esto se va a empezar a hacer en el Parque Cousiño. Anteriormente, con José Joaquín Prieto, él decide que se haga siempre el 18 de septiembre, pero nunca en un lugar específico. Y es Jorge Montt el que decide que se haga en el Parque Cousiño, que es el actual Parque O'Higgins. Y así se mantiene hasta el año 1915, donde la presidencia de Ramón Barros Luco es quien toma la decisión de dedicar el día 19 de septiembre exclusivamente para celebrar las glorias del Ejército de Chile. Y es desde ahí que se mantiene la parada militar en el Parque O'Higgins el 19 de septiembre. Instancia que sin duda reviste una trascendencia que solo quienes visten el uniforme del Ejército de Chile podrá expresarla. ¿Ha estado en alguna parada militar usted, coronel? Parada militar en Santiago, muchas. Sí. Bueno, todos los integrantes del ejército, cuando estamos en las escuelas matrices, son la base del... Formamos, claro, en la parada militar de Santiago. A mí me tocó 4 años de alumno, después estuve en Arica, también formé en Arica, y volví después a Santiago. Y cuando estuve en Santiago destinado ya como oficial, me tocó formar en la parada militar como integrante de la Escuela de Infantería. Y acá en Temuco, bueno, las últimas 2 paradas militares he formado como el jefe de la fuerza. Así que... ¿Qué se siente en el IPSE Parque O'Higgins? Generalmente hay toda una serie de elementos ahí adicionales, mucha gente, por supuesto, paso de elementos también de aviación que apoyan los desplazamientos de cada una de las unidades. Es un momento especial, me imagino. ¿Cuánto tiempo se preparan para una parada militar en la elipse del Parque O'Higgins? En la elipse no tanto, porque nosotros estamos durante todo el año preparándonos para no directamente para la parada militar, pero sí para las formaciones, claro, en público. Entonces son elementos similares los que se hacen a diario con lo que se hace en la parada militar. Sin embargo, lo que pasa en la parada militar es muy distinto. La emoción que se siente, como dice usted, es distinta porque uno está primero formando ante las máximas autoridades del país y segundo es que está gran parte de la ciudadanía representada en el Parque O'Higgins, va mucha gente. Entonces uno siente un orgullo distinto porque todos aplauden, es un día de fiesta en el que se celebra al Ejército de Chile y van muchas personas a verlo. Coronel, ¿desde qué hora es la llegada y hasta qué hora? Incluso hay otro desfile que se hace posterior al término de la parada. Claro, en realidad muchas unidades confluyen en el Parque O'Higgins para la parada militar, pero después en las propias guarniciones desde donde vienen lo repiten. Por ejemplo, la Escuela de Infantería lo repite en San Bernardo, la Escuela Militar lo repite en Las Condes. Las Condes. Claro. ¿A qué hora llegan en la mañana ahí al parque? No recuerdo bien la hora, pero es bien temprano, la verdad. Uno llega casi a abrir el Parque O'Higgins, debe ser como a las... Yo creo que alrededor de las 10 de la mañana ya están todas las tropas en el lugar, porque recordemos que la parada militar ya todas las unidades están formadas, ya todas ubicadas en sus distintos lugares que les corresponde, y la parada militar normalmente, históricamente, comienza a las 3 de la tarde. Entonces, eso es horario fijado. Así es, entonces imagínese de las 3 de la tarde hacia atrás para que todo eso esté funcionando, para que todos estén en sus lugares, para que los que están presentando la ceremonia al inicio de la parada militar estén ubicados, y todas las otras tropas, porque recordemos que en la parada militar los que forman al frente de la tribuna y que son los que rinden honores al presidente
son las escuelas matrices, pero sin embargo la parada militar no es exclusiva de las escuelas matrices, forman muchísimas otras unidades del ejército, de carabineros, de la Fuerza Aérea, de la Armada, y que esas unidades también ya están dentro del Parque O'Higgins ubicadas para poder, apenas llegue el momento que les corresponda pasar desfilando por el frente, lo puedan hacer. Por lo tanto, ya a las 10 de la mañana la revolución es bastante grande ahí en el Parque O'Higgins para poder hacer la parada militar. Se ve maravilloso el paso de las diferentes tropas, que además hay que destacar la presencia de ejércitos de países vecinos que también se hacen presentes en estas oportunidades. Así es. Eso también le da un especial, por así decir, competencia. Tenemos que andar... Efectivamente, claro, se compara, la gente tiende a comparar la formación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, el ejército en particular, con la que tienen los invitados de otros países que vienen también a nuestra celebración. Fíjese que a propósito de lo que dice, es súper interesante y hay temas como, claro, usted me decía de repente la denominación de la unidad temuquense, los militares deben saberla muy bien, pero pocos saben cómo es la inspiración del uniforme que tiene el Ejército de Chile, que es una inspiración de países internacionales. Bueno, el Ejército de Chile, quizás no solamente el Ejército de Chile, yo creo que el Ejército Sudamericano ha recibido una fuerte influencia de varias instituciones, de varios países a lo largo de su historia. Alemania sobre todo, ¿no? Alemania particularmente, para Chile sí, mucho. Pero sin embargo, inicialmente el Ejército de Chile tuvo una fuerte influencia francesa. Y esa fue la influencia que tuvo al inicio de nuestro ejército, incluso hasta antes de la Guerra del Pacífico, se podría decir así. Por eso es que muchas veces, y por eso le digo que no solamente es Chile, sino que de Sudamérica, porque incluso en muchas oportunidades uno podía observar uniformes de distintos ejércitos de distintos países en Sudamérica y eran muy similares porque todos tenían una tradición muy similar del ejército francés. La tradición, ¿de ahí viene el azul, perdón? De ahí, lo que pasa es que ahí comienza toda una tradición y un cambio en cuanto al uniforme y no solamente yo creo que el uniforme es una parte de esto, pero más que nada va influenciado en la forma de emplear a los ejércitos en combate. Y es por eso que después de la Guerra del Pacífico es cuando Chile se inspira en el ejército prusiano y es cuando empieza a modificar toda esta doctrina francesa y toma un revuelo principal, incluso el ejército prusiano con la Primera Guerra Mundial, con los éxitos que iba teniendo y el avance que estaba teniendo incluso previo a la Primera Guerra Mundial. Así es que ahí es cuando Chile toma definitivamente esta tradición prusiana. Y tanto es así, y fue tan relevante lo que hizo Chile con el recibir oficiales alemanes en nuestro país, tanto como enviar oficiales chilenos a capacitarse a Alemania, es que el ejército de Chile, estoy diciendo, se transforma como un exportador de doctrinas, fíjese usted, porque el ejército de Chile empieza a recibir solicitudes de otros ejércitos del cono sudamericano para que fueran a transformar sus propios ejércitos. Es así que existen misiones chilenas que van a Ecuador, a El Salvador, a Colombia, a transformar estos ejércitos que tenían distintas tradiciones para unirlos en esta tradición, no es tradición, sino que esta doctrina prusiana. Así que tenemos un ejército chileno que, además de ser un ejército tremendamente reconocido hoy en Sudamérica, también lo fue en su época, cuando transforma el ejército de Chile a esta doctrina prusiana. Sin duda que las imágenes que hoy día tiene los jóvenes, los adultos, de los uniformes y la mirada militar es a través de las películas. Y evidentemente hay ejércitos, el ejército norteamericano, por ejemplo, que usa corbata. Entonces dicen, ¿por qué el ejército chileno no usa corbata? ¿Hay alguna lógica en eso, coronel? O sea, la verdad es que es como dice mi coronel, o sea, si uno también mira a otras escuelas militares de países sudamericanos, desfilan muy parecido a la escuela militar nuestra y usan el mismo casco, el casco con penacho. La pregunta que me hace usted, claro,
nosotros mantenemos este uniforme desde este tiempo de la, entre comillas, prusianización del ejército. Nosotros pues tuvimos influencia norteamericana, sin embargo no cambiamos el uniforme, tenemos este mismo uniforme, y en el resto de Sudamérica los uniformes son bastante parecidos entre sí, y usan corbata al estilo del ejército norteamericano, por ejemplo. Pero nosotros no, nosotros mantenemos el uniforme que tenemos desde ese tiempo. Que por cierto fue creado por Hugo Boss. Un dato curioso. Sí, sí. Interesante. Coronel, cuando buscamos estos episodios, estos momentos del ejército que le llevan a tener un día en el año para recordar estas glorias, a su juicio, ¿cuál es el momento más importante? Si es que se puede, dentro de la categoría de cada uno que ustedes han vivido, que la historia del ejército tiene como propio. Yo creo que la historia del ejército de Chile, quizás uno de los momentos más relevantes que tiene es lo ocurrido en la Guerra del Pacífico. Es el momento en que se demuestra la grandeza de nuestro ejército al conseguir estar, fíjese usted, batiendo en varios frentes, porque estábamos combatiendo no solamente con un país, sino que estábamos combatiendo con dos países que se habían... la Confederación. Que se habían reunido, claro, y Confederación que parte de la guerra anterior, digamos. Usted está hablando de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que parte del año 1936. Pero esta es la Guerra del Pacífico, donde ya realmente se consolida nuestro ejército con su calidad y adquiere un prestigio notable. Nosotros tenemos ya más de 100 años de paz, nuestra institución, nuestro país. El último hecho de armas relevante quizás fue efectivamente esa guerra del Pacífico, pero justamente eso no es gratuito, sino que nosotros tenemos un tiempo de paz gracias al prestigio que tiene nuestra institución, nuestro ejército, nuestro país. Y gracias a eso es que podemos gozar de una paz duradera y podemos estar en calma y tranquilos con todos nuestros vecinos. Ahí está uno de los elementos más importantes que dice relación con las Fuerzas Armadas, el poder de disuadir sin actuar, el poder demostrar que tiene capacidad y que el país o el adversario precisamente advierte respecto del ejército chileno. La disuasión efectivamente es la que consigue una persona o un ejército, si lo queremos asimilar a nuestras instituciones armadas, que es la capacidad que se tiene para influir en el otro, en que el solo hecho de enfrentarlo quizás podría generar tantas pérdidas como incluso no obtener la victoria. Entonces, el solo hecho de tener esa disuasión, ese porte militar, es el que permite, lógicamente, mantener el tiempo de paz que tenemos hasta el día de hoy. Fíjese que mirando la historia, revisando algunos episodios, sin duda, hay combates y combates. Está el combate de la Concepción, que tiene como mensaje la presencia del joven y que evidentemente me imagino que para el ejército chileno tiene un especial significado. Por supuesto. La verdad es que esa fecha, nosotros el ejército la adoptó como el día del juramento de la bandera, porque es un momento en el que, tomando ese ejemplo, los jóvenes se comprometen a dar la vida si fuese necesario, a mantener el puesto cuando les sea ordenado. Y es un momento de especial relevancia todos los años. O sea, créame que con la cantidad de años de servicio que yo tengo, cada vez que nos recordamos ese hecho, o sea, hasta el día de hoy yo me emociono y es un momento en que sé que todo el resto se emocionan. Hacemos anualmente una alegoría patriótica, al que, por cierto, invitamos a los colegios de Temuco a que la vayan a presenciar, y es un momento realmente emocionante. La vigilia previa al juramento de la bandera también lo es, precisamente porque ese hecho de arma en el que gente muy joven, como dijo usted, rindió su vida en pos de un ideal, es un momento muy emotivo. Creo que efectivamente es uno de los combates más épicos dentro de la historia militar nacional.
Fíjese que una de las cosas que ahí a mí también me impactó desde que tuve conocimiento de esos hechos, lo fui mirando, lo fui revisando, el que el suboficial del ejército, en ese momento un joven de 17 años, diga, mire, porque le ofrecen rendirse, Claro. le dice, hijo, ya has cumplido con tu patria. Pero él hace alusión a la historia del país, pero en particular de su familia, comandante. Bueno, efectivamente, usted está hablando de carrera. Y eso es, lo quiero vincular un poco a lo que él le estaba mencionando anteriormente. Justamente cuando se le invita a la rendición a Carrera, en esa oportunidad, Ignacio Carrera Pinto, él hace alusión al éxito, al honor que tiene su país, su bandera y por supuesto la sangre que corre por sus venas, que era José Miguel Carrera. Y es ese momento, yo creo, el momento crucial en que toda la tropa que se encontraba en el poblado de la Concepción, el momento en que dicen, aquí quizás pensaron en algún momento, vamos a morir, aquí vamos a morir, pero vamos a morir comandados por un hombre que tiene una tremenda fe en lo que el país y lo que la historia de nuestro país ha hecho. Por lo tanto, el convencimiento que produjo en la tropa era de nosotros, independiente a que sabemos que puede que no vayamos a ganar, no podemos rendirnos. Y la frase, los chilenos no se rinden jamás. No se rinden jamás. Y qué bien lo que plantea usted en ese aspecto, comandante, porque los liderazgos que en el ámbito militar se van formando, se van consolidando, también en la vida civil son tremendamente importantes, interesantes. Un país sin líderes difícilmente puede avanzar. Siempre tiene que haber un líder, en todo ámbito de cosas. Siempre tiene que haber alguien que logre aglutinar, que logre reunir a las personas en un objetivo común. Siempre tiene que haber alguien que lo haga. Y es por eso que, como dice usted, no solamente vinculado al ámbito militar, quizás uno muchas veces podría pensar que en el ámbito militar es un poco más fácil, porque es una institución jerarquizada. Entonces, el de abajo está obligado a obedecerme, porque yo soy más antiguo que él y yo tengo más grado. Pero fíjese usted que efectivamente, claro, la obediencia está quizás asegurada por el hecho de la jerarquía, pero el liderazgo es otra cosa. Es otra cosa muy distinta. No siempre el jefe es líder. No siempre el jefe es líder. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el liderazgo es un regalo entregado a una persona por aquellas personas a las cuales está dirigiendo. No sé si me explico la frase. Absolutamente. Fíjese que mientras estaba recordando que hacíamos alusión a esta batalla de la Concepción, acercándonos a lo que significa también la toma, el asalto y la toma del Morro de Arica, que es otro momento que me parece que es relevante dentro de la gloria del ejército. Sí, por supuesto. Eso aquí hay un dato que lo voy a contar porque mi coronel también se va a acordar. Nosotros tenemos la misma unidad, la primera unidad en la que nos tocó servir fue en el Rancagua de Arica. Yo como alférez llegué destinado a Arica y créame que allá el asalto y toma del Morro de Arica, bueno, es en el fondo una fiesta, es un día feriado en Arica. Es bien similar a lo que son las fiestas patrias. Hay ramadas, la gente vibra con ese hecho histórico, no solamente el ejército, sino que toda la ciudadanía. Arica es un lugar bien especial desde ese punto de vista. Se canta el himno de Arica ese día en todos lados. Y efectivamente es un hecho que da muestra de la grandeza del ejército de Chile en una guerra en la que, como lo dijo mi coronel, fue tal vez el punto de inflexión, el que nos posicionó en el lugar en el que estamos hoy día dentro del contexto sudamericano, como un ejército respetado, y no solamente sudamericano. En 55 minutos se logró algo que se consideraba que era imposible. Se hablaba de una fortaleza, comillas,
inexpugnable. Sin embargo, en 55 minutos, gracias a la astucia y bravura de quienes estaban combatiendo en ese minuto, lograron conquistarlo. Conquistar algo que realmente era impensable hasta ese momento. Bueno, la infantería sin duda que es una de las armas del ejército y donde se demuestra que el mayor esfuerzo del hombre que tiene que caminar para lograr conquistar el territorio es lo que entrega también un aporte especial al Ejército Nacional. Bueno, hay una frase que dice que mientras la bota del infante no se posicione sobre un terreno, ese terreno todavía no está conquistado. Todas las armas, en realidad, el ejército nace como ejército. Y podríamos pensar que el ejército fue infante, fue de infantería, pero en realidad todas las armas, el ejército es de infantería. El ejército, todos somos infantes en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra carrera. Todos lo fuimos. Y en alguna parte, algún año, elegimos quizás derivarnos a alguna de las distintas armas que existen. Pero todas las armas nacen de la misma infantería y todos en algún momento fuimos infantes. Es la madre del ejército. Es la reina y la madre de todas las batallas, así es. Bueno, y a propósito que entramos en el tema de las reinas y madres, claro, está con nosotros la sargento Carla Pino. Y es bueno esta nueva mirada que tiene el ejército de hacer inclusión, de también permitir que la mujer que siente como parte del quehacer de ella y su proyección profesional sea con un uniforme y sea en una institución. Carla, ¿cuántos años de servicio? Estoy por cumplir 20 años ya de servicio. 20 años. 20 años. ¿Y cómo se llega a esta decisión? ¿De familia? De verdad que es de familia. ¿Sí? Mi abuelo es militar, era militar, trabajaba en el regimiento Miraflores en Trellán, y mi papá igual es militar, su visión en retiro, artillero. Mi marido igual militar. Por todos lados. Por todos lados, no tenía Sí. cómo equivocarse. No había otra forma. Era lo que me gustaba siempre. Sí, claro. ¿Y cómo compatibiliza la mujer uniformada? Algo que siempre se dice, claro, el hombre trabaja, va para la casa, el que hace el sustento, pero la mujer es la que lleva el hogar, es la piedra ahí angular del hogar. ¿Cómo se puede? Y me imagino que sí. Se puede. Se puede. Somos los dos militares y que nos entendemos bastante bien. El apoyo mutuo ha servido bastante. Tuve una buena enseñanza en casa, la verdad. Mi papá, cero machismo, mi mamá era dueña de casa, pero mi papá siempre llegaba a casa a ayudar a mi mamá. Entonces eso lo tenía desde antes y mi papá, o sea, mi marido, veía como también estaba en mi casa el tema. Me conoció así y tengo un buen apoyo en realidad también en él. Oye, Mario, cambia pañales también, ¿no? También, cambiaba pañales, Sí, por supuesto cambiaba que pañales, sí. Sí. ¿Y por qué Están no los es? dos destinados en el destacamento de Tucapel. Sí, también. Los dos trabajan en el destacamento de Tucapel. Ah, muy bien, muy bien. Eso indica de que efectivamente la mirada hacia el ejército es siempre de una sensación masculina, una sensación de que es el hombre el que tiene que portar las armas, pero tengo entendido que usted incluso tiene curso, está trabajando en eso para alcanzar en el ámbito del combate ya más especializado. La verdad que yo tengo 2 cursos de especialidad secundaria. Soy paracaidista militar e instructor militar de educación física. Muy bien. Entonces ahí está como más o menos la parte de combate, porque si bien es cierto yo soy del área de servicio, de finanzas, porque en ese entonces el ejército de apoyo iba cambiando durante el tiempo. Y al principio nosotros teníamos solamente el tema de apoyo, la parte oficina, digamos, ¿cierto? Finanza, personal, enfermera. Y ahora no. Ahí se ha ido abriendo bastante el tema en la mujer en el ejército. Y ya hay mujeres también que están a punto de salir de la Academia de Guerra incluso. Soldados, tenemos muchos soldados ya. Y hay un porcentaje grande de mujeres en el ejército. Sí, y eso le iba a preguntar, en el destacamento Tucapel, ¿cómo están en materia de mujeres? En porcentaje, por ejemplo. El porcentaje es como el 15% del destacamento son mujeres. Y fíjese que interesante lo que la sargento Pino menciona, porque claro, el ejército de Chile cuando se empieza a adherir mujeres, inicialmente, si mal no recuerdo, eran exclusivamente para el área de parvularias
Asistente social. Parvularias y asistentes sociales. Sí. Después se amplió un poco y se dijo, ya, conformen, ¿para qué vamos a tener hombres en el área de finanzas, en el área de personal? Si podemos sacar a esos hombres para que esos hombres se vayan a las armas de combate, metamos mujeres ahí. Y es cuando entonces pueden haber ahora mujeres de finanzas, mujeres en el área personal, que es donde ella es del área de finanzas. La verdad es que las mujeres manejan muy bien las finanzas. Por supuesto que sí. Pero sin embargo, después llega un momento ya cuando definitivamente hoy en día uno ya se da cuenta que no existe ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Hoy tenemos mujeres que son del arma de infantería. Hoy tenemos mujeres que son del arma de caballería, que son las armas de combate, que van a estar en el combate en primera línea. O sea, la verdad es que la fusión del hombre-mujer dentro del ejército resulta casi imperceptible porque todos realizan exactamente las mismas funciones. Déjeme decirle, a mí me gustaría que usted fuera a un día de entrenamiento con la sargento Pino, porque ella es la que tiene a cargo toda la instrucción física de nuestro destacamento. O sea, imagínese usted la labor que ella desarrolla. Y por eso le digo, me gustaría verlo un día con ella para ver cómo le iría. Gran desafío. Y a propósito de esto, sargento, ¿cómo se distribuye? Porque, claro, uno está en la intención, otro está a la disposición de que existan hombres y mujeres en una institución, pero también tiene que haber distribución del lugar. Hay dormitorios especiales, baños especiales para la sección femenina. Sí, por supuesto que sí. La instrucción toda es la misma. No hay diferencia en instrucción. Pero lo que sí es diferente es claramente la cuadra, duermen aparte, hombres y mujeres, y el cuidado de ellos también es aparte. O sea, la persona que se queda durante la noche con ellas son mujeres y los baños también aparte. Es la diferencia en realidad, porque todo el resto es lo mismo. Todo es lo mismo. Se realiza lo mismo. Y Sí. vale decir, si yo quiero postular, quiero ingresar a la escuela del ejército, ¿tengo que cumplir algún requisito especial? Si soy hombre o soy mujer o son iguales. Son los mismos requisitos, se exigen las mismas pruebas físicas, dependiendo del sexo, sí. Pero se exigen las mismas pruebas físicas y pruebas teóricas, con diferentes cupos, sí, para ingresar. Pero exactamente lo mismo. Y en materia de la experiencia que le ha dejado estos 20 años con uniforme, 20 años trabajando también al interior del ejército, si pudiera hacer un balance, me imagino que es más que positivo. Todo positivo. Sí, creo que no me equivoqué en elegir. Elegí bien. Si volvieran a ser... Sería militar otra vez, sí, por supuesto que sí. Sería militar. Sí. Qué interesante es esto, porque de alguna manera, comandante, hay aquí una disposición de la civilidad en el respeto de lo que significan sus Fuerzas Armadas. Algunos, como el caso de la sargento, porque viene de familia, pero otros simplemente porque ven una proyección, ven un respeto hacia el uniforme, particularmente en regiones como esta. Sí. Y yo no sé si ha cambiado un poco la mirada, pero me da la sensación que la gente de campo es la que más está dispuesta al servicio militar, a integrarse a sus ramas. ¿Es así? Sí. Fíjese usted que estuvimos en el mes de agosto, a fines de agosto, en la localidad de Melipeuco. El ejército amigo. El septiembre amigo, ese es el nombre que se busca, hacer un operativo en el cual el ejército pone sus capacidades en beneficio de la civilidad. En este momento nos fuimos a Melipeuco y dentro de esas capacidades, de las cosas que hicimos allá, hicimos también difusión. Fuimos con gente para difundir y mostrar al mundo las distintas alternativas de ingreso al ejército, ya sea por la escuela militar de oficiales, por la escuela de suboficiales, como integrantes de la tropa profesional, que reemplazan, por decirlo así, en unidades más técnicas a los soldados conscriptos. Entonces son soldados que son contratados como soldados por un periodo de 5 años, que es otra alternativa de ingreso al ejército. Así. Así es. Muy poco conocida, dicho sea de paso. Sí, claro. Usted parece que nunca lo había escuchado. No lo he escuchado. El soldado, le voy a explicar un poco más entonces sobre eso. Súper bien. El soldado de tropa profesional es un soldado que cumple las mismas funciones de un soldado conscripto, pero con la diferencia que normalmente está encuadrado en unidades que requieren un tecnicismo superior y que por lo tanto no se pierde esa capacidad
después de un año de entrenamiento, vale decir, tenemos un año de entrenamiento si fuese soldado con cripto, y se iría licenciado el año siguiente, entonces al próximo año tendríamos que vuelta a empezar a entrenarlo de nuevo para lograr tener esas capacidades. Entonces, en aquellas unidades que se requiere un tecnicismo superior, nosotros contratamos soldados profesionales. El Ejército, la Fuerza Aérea también, la Armada, contratan soldados profesionales que están contratados por 5 años. Y ellos durante esos 5 años van a estar cumpliendo labores de soldado. ¿El contrato se puede renovar por los 5 años más? No. Se termina a los 5 años porque se entiende que el nivel en el que ellos están, que es se podría decir, la escala jerárquica más baja, requiere de un tratamiento, una exigencia física muy grande y quizás de un compromiso en cuanto a sus actividades de vida propia, muy enfocada a lo que es el Ejército. Entonces creo que si se renovara el contrato por otros 5 años más, por ejemplo, quizás le estaríamos privando 10 años de vida para él. Privando a él de muchas otras alternativas. Pero sin embargo, dentro de esos 5 años a él se le da la alternativa de que pueda postular a de alguna forma distinta a las escuelas de nuestra institución. Entonces también es una buena fuente de ingreso de personas que a lo mejor no conocen hicieron el servicio militar, postulan a la tropa profesional y se van de a poco encantando con esta institución y dentro ya de la tropa profesional postulan alguna de las escuelas matrices. Una de las características de la Araucanía era precisamente, y no sé si todavía lo es, tener mucha presencia en los llamados a lo que es el servicio militar, que tengo entendido que es voluntario. ¿O cómo va eso ahora? El servicio militar en Chile no ha dejado de ser obligatorio. Sigue siendo el servicio militar obligatorio. En la práctica, y particularmente aquí en nuestro destacamento, nosotros, si lo quisiéramos tomar un término un poco más empresarial, nosotros somos exportadores de soldados con cripto. Ah, mire. Sí, porque nosotros cubrimos totalmente nuestras plazas con la gente que viene voluntariamente a hacer el servicio militar. Y no solo las cubrimos, sino que nos sobran. Y por lo tanto, muchos soldados nosotros con criptos que quieren hacer su servicio militar y que llegan a presentarse al destacamento de Tucapel, lo terminan haciendo en otras unidades. Es así que hoy tenemos soldados de Temuco que están haciendo su servicio militar en Porvenir, en Punta Arenas, en Talca y no recuerdo si hay otra ciudad más. Por eso que le digo que quizás somos exportadores de soldados con cripto. El nivel de voluntariedad que existe en la región es altísimo, altísimo. Y eso me imagino, Carla, les hace más fácil el trabajo cuando por supuesto que sí. Tienen que tener personas en esas condiciones. Claro, nadie se siente obligado. Sí, participaban en los procesos de selección de soldados y los soldados a veces ellos quieren quedar y van con todo el ímpetu y cuando les va mal por alguna parte médica ellos piden por favor, queremos ingresar, les gusta. Seguramente estamos dando una buena imagen acá en la zona, les gusta mucho. Y eso, se hace fácil, claro, se hace muy fácil el trabajo. Y claro, y eso le da una característica al Tucapel, que es casi histórica. Sí. Tiene una muy buena imagen, una buena llegada a la juventud. El Tucapel es una unidad que a mí me ha sorprendido en el tiempo que estoy acá, lo integrado que está la comunidad de Temuco. Algo curioso respecto del proceso de selección de contingente al que hace mención la Sargento Pino, es que efectivamente hay soldados que van un año, por ejemplo, a este proceso de selección y por alguna razón son excluidos, por algún problema médico. Se someten a un tratamiento dental, traumatólogo, kinesiólogo, etcétera, y al año siguiente vuelven a postular. Y uno ve a los mismos soldados que el año pasado fueron excluidos postulando de nuevo. Y además, algo que también es súper curioso, los acompaña la familia, que es algo que yo no lo había visto en otros lados. O sea, acá en la Araucanía realmente... La entrega de fusiles, de verdad, la familia le entrega el arma. Así es, el Tucapel está muy integrado a la ciudad de Temuco. Ese es un hecho relevante, no es menor. A propósito de eso, comandante, los jóvenes, gente de 18 años que ingresa a este servicio militar, ¿tiene apoyo profesional? Hablo de psicólogos o gente que pueda responder a una situación especial. Recordemos la situación lamentable que ocurrió el año pasado en un regimiento en el norte. Sí. Entonces, ¿cómo desde la experiencia se puede ir avanzando en estas temáticas?
Todos los ciudadanos que ingresan al servicio militar y rinden sus pruebas y quedan como soldados conscriptos, ellos tienen un beneficio de la salud completamente gratuita en cualquiera de sus campos, cualquier especialidad que ellos la necesiten. Y es así que ellos efectivamente, si necesitan algún tratamiento, algún apoyo de cualquier tipo de especialidad, no solamente del tema psiquiátrico, sino que de cualquier especialidad, ellos en forma completamente gratuita pueden acceder. Solo por ser Solo por el hecho militar. de ser soldados conscriptos del ejército. Así es. Así es. Dicho sea de paso, nosotros tenemos en nuestra unidad una instalación sanitaria de alta calidad, donde tenemos especialistas, tenemos oftalmólogos, tenemos psiquiatras, tenemos medicina general, tenemos dentistas, que los soldados recurrentemente se atienden en esta instalación. Y si no tenemos esa especialidad, bueno, entonces tenemos la obligación nosotros de entregarle ese servicio y lo derivamos al hospital o a la clínica mayor donde tengamos esa especialidad. Así es. Interesante, estas son las cosas que de pronto no se saben, no se comentan a diario y que le da tranquilidad a la familia. Así es, así es. Cuentan con una red de apoyo importante, incluso también tenemos hasta rayos X en el fondo en esta instalación, que es muy buena, y los convenios que además tiene el ejército en Temuco son bastante buenos. Los soldados están bastante bien atendidos. Y en el campo de las secciones, por así decirlo, femeninas, también hay una especial atención para las mujeres uniformadas. Si tenemos área de atención femenina igual. Como ginecólogo tenemos. Ah, perfecto. Sí, pueden tener ese tipo de atenciones. Y eso también, evidentemente, lo que busca en general las personas que están en estos servicios y alejados de sus familias, tener algo que se sientan protegidas, apoyadas, que sientan que es su segunda casa, más o menos, ¿o no? Exactamente. Nosotros tratamos de darle esa seguridad a los soldados cuando estamos a cargo de ellos, sobre todo... ellas se acercan a conversar con uno y le hacen algunas inquietudes que tienen. Y ahí nosotros las ayudamos y las derivamos, les llevamos a la enfermería para que puedan ser atendidas. Cuando escuchamos este tipo de servicios, de esta forma de mirar al soldado como persona, nos damos cuenta de que de alguna manera el ejército está en el momento actual y mirada de proyección. ¿Dónde va el ejército después de todas estas glorias? El ejército está en un proceso de modernización que comenzó hace algunos años ya y que tiene unos horizontes hasta incluso el año 2040, en el que quiere consolidar todos sus procesos, todo su material nuevo que ha adquirido y, por supuesto, ampliar esto hacia prácticamente todas las guarniciones de nuestra institución. El ejército ha sufrido un cambio importante, yo creo, en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, donde nos hemos visto en la obligación de cesar algunas unidades para poder permitir el incrementar la fuerza, no como quisiéramos a lo mejor en todo el territorio nacional, pero sí en los lugares más estratégicos y permitir que estas unidades cuenten con todas las plazas que se necesitan. Y esto ha conseguido, por cierto, tener unidades con mejores capacidades, ha producido un cambio o una mejora respecto de la distribución de material. Y por supuesto también ha producido un avance tecnológico y un incremento tecnológico importante y que hoy yo le diría con responsabilidad que es reconocido como uno de los ejércitos más tecnificados, más tecnológicos de la región. Cuando hace mención a que se ha tenido que ir de alguna manera fusionando algunas unidades, evidentemente la Araucanía recuerda a Traiguén, Claro. recuerda a Lautaro. Así es. Nos está quedando Victoria, Lonquimay con Tucapel, Angol. Así es. Así es. Esas son las unidades militares que tenemos hoy en la región. Todo lo que es la Concepción de Lautaro, el que menciona usted, se fusiona con el destacamento Tucapel.
bueno, varias otras unidades se han ido fusionando. Y de ahí se hace el fuerte Lonquimay, ¿cierto? Efectivamente, porque Lonquimay dependía del regimiento La Concepción de Lautaro. Era una unidad, era un cuartel de esa unidad. Y cuando se fusiona el regimiento La Concepción con el regimiento Tucapel, pasa a ser esa unidad del destacamento Tucapel hoy en día. Y es ahí, por ejemplo, donde están la unidad más tecnológica que tenemos nosotros, no más tecnológica, sino que requiere de un entrenamiento técnico especial. Y es ahí donde están nuestros soldados de tropa profesional, lo que le hablaba anteriormente. Sí. Ellos están en Lonquimay. Y fíjese usted que ahí se produce algo que es bien significativo en todo el ejército, porque yo creo que son, sin temor a equivocarme, creo que son 2 unidades en el ejército que están en esas mismas condiciones, que están en un cuartel, aislados completamente de una unidad regimentaria, como es el regimiento propiamente tal Tucapel acá en Temuco, y que es una unidad, que es una compañía que está en Lonquimay, aislada, donde están solamente soldados de tropa profesional. Mire, hecho también significativo, y que era la idea precisamente de este programa, poder ir entregando educación, contándoles a la gente lo que es hoy el Ejército de Chile, que se moderniza, se proyecta, pero también es parte de la historia. Y hoy día en Temuco es significativo la presencia del regimiento Tucapel en el centro de nuestra ciudad, pero que al interior de sus instalaciones uno puede encontrar el recuerdo maravilloso de un museo que da signos, que da muestras de lo que ha sido el ejército en su historia. Interesante lo que se hace ahí, Ese museo es mantenido con mucho esfuerzo. Tiene elementos que se han traído justamente de la fusión que tuvo el Tucapel con la Concepción de Lautaro. Ahí, usted lo visitó, usted pudo ahí ver que hay muchas cosas que dan cuenta. Estamos viendo las imágenes hasta ahora de ahí. Y además, un hecho curioso que siempre lo menciona mi coronel es que Temuco nació en el Tucapel. Y ahí está precisamente en un lugar destacado del patio del regimiento. En el patio del regimiento está el punto central de donde se crea este fuerte Temuco. Y es ahí, desde ese fuerte Temuco, donde empieza a nacer esta ciudad de Temuco. Cuando se instala este regimiento, cuando lo funda Recabarren en su oportunidad, es cuando empieza a nacer toda esta ciudad al alero, por supuesto, de este regimiento que se está creando. Y efectivamente hay un lugar dentro del destacamento Tucapel que es muy poco conocido, fíjese usted, por la ciudadanía, que marca el punto exacto donde era el centro de ese regimiento de la época. Y hoy hay una placa donde están las coordenadas exactas y está el punto marcado con trabajo que hizo el Instituto Geográfico Militar del Ejército, marca el punto central de ese antiguo fuerte Temuco. ¿Es posible que el público pueda visitar este lugar, considerando que es una unidad militar donde está? Sí, pueden ir, visitarlo, no tenemos ningún problema en que vayan. Efectivamente ahí está ese punto geodésico, y cuando hay visitas a la unidad es uno de los lugares que se les muestra. Tenemos gente que conoce bien la historia, y efectivamente van niños de colegio. Es un punto que se puede visitar. Es interesante, a propósito de las glorias del ejército, como usted bien dice, colegios que puedan ir y puedan estar de alguna manera constatando la historia que está ahí muy bien resguardada por lo demás. Muy bien resguardada. Nosotros hemos recibido solicitudes de diversas instituciones, no solamente colegios, que si es posible que puedan acceder al regimiento, hacer una visita guiada. Y nosotros, como él le mencionaba, tenemos gente que está a cargo de estas actividades, los reciben, les hacen un recorrido por el museo, que es la instalación que usted conoció, les dan una vuelta por el regimiento,
en algunas oportunidades, si tienen suerte y podemos contar con la banda instrumental, en ese momento hay una tocata musical por parte de esta banda, y por supuesto pasar por ese punto que creo que es muy relevante. Así que están todos invitados. Ustedes nos remiten una carta al destacamento Tucapel solicitando esta visita, proponiéndonos algunas fechas en las cuales podría ser, y nosotros los cuadraremos en los mejores días que se pueda. Interesante. Es el otro lado del ejército, es el otro lado de este destacamento de montaña número 8, Tucapel. Las emergencias de verano en la Araucanía también han mostrado la presencia de ustedes en estos ataques a los incendios forestales, que es una verdadera tragedia que vivimos cada año. Ustedes incluso se están capacitando de manera especial, comandante. Sí, usted toca el tema de los incendios, pero la verdad de las cosas es que particularmente el destacamento Tucapel ha participado en una serie de actividades, no solamente los incendios, porque se produce una dicotomía bien especial, que los inviernos son muy crudos y los veranos también son crudos. Entonces, absolutamente. En el invierno estamos colaborando mucho en las zonas cordilleranas, particularmente con nuestras unidades, las reconocidas PARME, que son las patrullas de auxilio rescate militar del ejército, que es personal altamente especializado para acudir en rescates y en ayuda de algunas personas que puedan necesitarlo en algún recorrido que fueron a hacer a un cerro, etcétera, etcétera. Hemos participado repartiendo ayuda humanitaria en zonas cordilleranas para cuando han habido terremotos blancos. Y claro, sin duda que la mayor labor la hemos tenido, fue un trabajo arduo que tuvimos a partir del 1 de febrero del año 2019 hasta el 4 de abril, donde estuvimos día y noche permanentemente con un estado de excepción declarado, con una autoridad militar designada, un jefe de la Defensa Nacional, en el que tuvimos un trabajo bastante extenso durante prácticamente todo el verano. Pero nosotros, las tropas del ejército, estamos preparadas y nos estamos preparando para eso. Nosotros recibimos instrucción por parte de CONAF a nuestras tropas que están asignadas para este tipo de labores. Y no solamente para ellos, sino que como se puede ser tan extensa este trabajo como lo que ocurrió en el verano de este año, nosotros al final instruimos, gracias a CONAF, a todos nuestros cuadros para que estén en condiciones de, en cualquiera de ellos en algún momento, tomar posición en alguna de estas unidades que son las brigadas de refuerzo forestal, las famosas BRIFES. Así es, y no solo vemos que hay instrucción, sino también equipamiento. El soldado hoy día también te da con un equipamiento, adecuado para poder atender una emergencia de ese tipo. Efectivamente, cuentan con este equipamiento que, junto con la capacitación, es provisto por CONAF. Tienen tenidas que son antiflama, botas especiales y los elementos para combatir los incendios. Y ahí quiero también referirme a algo que es lo que hemos venido hablando también de cómo se incluye a la mujer dentro del ejército. Efectivamente, las BRIFES están compuestas también por personal femenino. Y como dijo la sargento Pino, es absolutamente de igual a igual. Eso le iba a preguntar a Carla, porque efectivamente me tocó estar muy cerca de ese trabajo del verano y vi mucha mujer. Hay mucha intención de la mujer de participar también en apoyo, porque es gente de la Araucanía y a veces estas emergencias que son tan descontroladas puede afectar incluso a la casa de sus familiares. Sí, puede afectar, pero sí, la mujer siempre está tratando de estar ahí, estar presente, tratar de poder ir y ayudar. Desde el principio nos cuesta un poquito más entrar por los cupos quizás, entonces como que tenemos más ganas, siempre más ganas de hacer las cosas. Y en el tema de las patrullas estas de rescate, que también es un tema tremendamente destacado el que hacen ustedes. También hay mujeres. No. En la PARME no hay, porque los que están ahí son especialistas en montaña. Así. Y no tenemos mujeres especialistas en montaña aún. Pero aún. Y a ver, en un momento, comandante. Las puertas están abiertas. No hay ninguna especialidad secundaria en el ejército que no permita que la hagan mujeres. Está la voluntad de la mujer de someterse, sí, que ahí ya requiere obviamente una exigencia quizás superior, pero yo creo que una mujer podría en algún momento ingresar sin ningún problema. Las puertas están abiertas y si alguna de ellas lo deseara, quisiera someterse a este entrenamiento riguroso, lo puede hacer y egresar como especialista en montaña.
Bueno, la Araucanía es todo un desafío. La Araucanía precisamente es una región por sus características geográficas que desgraciadamente es muy bonita respecto de visitarla, de conocerla, pero cuando de pronto se nos pasa también la falta de respeto por nuestra geografía y particularmente montaña, tenemos situaciones tan lamentables y que ustedes tienen que apoyar en los rescates. Bueno, ese es el Ejército de Chile. El Ejército de Chile es la institución que siempre va a estar en permanente cuidado y de resguardar principalmente nuestra soberanía nacional con lo que es nuestra acción de defensa y por supuesto que será siempre nuestro eje principal. Pero también sabemos que estamos en condiciones y nos entrenamos también para ello y nuestro equipamiento nos permite ser polivalente, nos permite estar en condiciones de nuestro material y nuestro personal en virtud de la instrucción que recibe también puede ser empleado en este tipo de catástrofes. Y así que el Ejército de Chile históricamente ha participado en colaboración con la ciudadanía. Y acá en la región de la Araucanía, como usted lo dice, en reiteradas oportunidades yo creo que no ha habido año en el que el Ejército de Chile o el destacamento Tucapel no haya sido empleado su personal en alguna colaboración de alguna emergencia. Muy bien, y al final hay una situación especial que al Ejército de Chile se le ha pedido por parte del presidente de la República, que es el control de nuestras fronteras en el norte en materia de narcotráfico. ¿Hay funcionarios de acá del regimiento Tucapel que integren, se va a hacer alguna selección? ¿Cómo se hace eso? Sí, hay que tener un poco de cuidado con eso porque lo que la ley está permitiendo y lo que se está ofreciendo es un apoyo tecnológico, es un apoyo en logística y es un apoyo en situaciones en las cuales el Ejército esté en condiciones de colaborar. Recordemos que siempre el resguardo de las fronteras siempre va a ser responsabilidad de Carabineros de Chile. Exactamente. Y por lo tanto nosotros lo que se está acordando en estos momentos es que el Ejército, y no solamente el Ejército, sino las Fuerzas Armadas, puedan entregar sus capacidades en apoyo de este control fronterizo, pero no quiere decir que nosotros vamos a ir a suplantar a Carabineros el control físico de nuestras fronteras porque lógicamente y constitucionalmente no es la labor de las instituciones armadas. ¿Y no le han pedido apoyo en la... Acá, por lo menos, en el destacamento Tucapel no hemos requerido apoyo. Nosotros permanentemente realizamos reconocimientos fronterizos, pero no de control fronterizo, sino que no de reconocimiento en zonas fronterizas, donde participamos en conjunto con Carabineros en muchas de esas actividades. Muy bien, era la intención de conocer, de revivir la historia y conocer de este Ejército de Chile en el día de sus glorias. Agradecer la presencia de ustedes. Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho hoy día. Muchas gracias a usted. ¿Ah? Bueno, sargento, decirle gracias a usted por su disposición, por contarnos cómo es un poco esta vida de la mujer militar y entregarnos las experiencias que tiene. Muchas gracias igual. Coronel, agradecerle la disposición, el tiempo que nos ha entregado. Es un día especial, así que junto con felicitarlos, a seguir disfrutando de este 19 de septiembre. No, nada más que decir, la verdad es que gracias a ustedes, porque gracias a este tipo de programas nos permiten a nosotros poder dar a conocer nuestra labor y nuestra misión de nuestra institución y acercarnos un poco más a la ciudadanía. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, y a ustedes a seguir en la compañía de UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Recordar que este programa se va a repetir el próximo domingo en UFRO Radio a las 14:20 horas, para quienes quieran seguirnos también en la radio, en UFRO Radio. Y el jueves próximo vamos a estar con otros temas tan interesante. Vuelven los senadores, los diputados a compartir este programa político que hoy es especial. Es el Día de las Glorias del Ejército. Buenas noches.